Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Queridos hermanos del planeta Tierra, yo soy Hilarión. Como venimos diciendo desde hace algún tiempo, pasarán por momentos difíciles. La cosecha no está siendo fácil, y todo ello está pasando un alto precio en sus cuerpos. Creen que son pequeñas partículas que no hacen daño, pero no es así. Les diría a cada uno de ustedes que este es un momento muy serio en el camino, es un momento en el que necesitan prestar atención a sus cuerpos para no enfermarse. Beban mucha agua. A algunos de ustedes no les gusta beber agua, tienen inmensas dificultades, y yo diría que esto les está haciendo mucho daño. Beban mucha agua, porque toda esta suciedad que están respirando está circulando por su cuerpo, y el agua tiene el poder de limpiar todo lo inútil que circula por su sangre. Por eso es importante que beban mucha agua. Beban jugos de frutas naturales, no jugos artificiales, se trata de zumos de frutas recién hechos, o lo más frescos posible. Creen este hábito. Si realmente no les gusta beber el jugo, coman la fruta, frutas que tengan líquido, frutas cítricas, especialmente limón. Pongan limón en el agua que beban. No es una gran cantidad, 1 litro de agua con medio limón es lo ideal. No es imposible beberlo, es refrescante y fácil de beber. El limón tiene una acción limpiadora muy alta. Hermanos míos, no jueguen con la salud de sus cuerpos. Necesitan mantenerse limpios para no enfermarse, y para que sus cuerpos se mantengan en equilibrio. El equilibrio mental es importante, muy importante. Así que intenten hacer cosas que les agraden. Busquen momentos, aunque sean pequeños, pero intensos. Tengan momentos intensos de alegría. Traten de no escuchar malas noticias. Si esto les sacude, ¿cuál es el punto de que se sacudan? Si lo que tienen que hacer es cuidarse, y cuando sea posible, cuiden a Gaia. Ese es el papel, no es sufrimiento por Gaia. De la misma manera que dijimos, no sufran por los demás, no sufran por Gaia. Su papel es ayudar, no sufrir por ella. Así que mantengan sus cuerpos en equilibrio, intenten mantenerse lo más felices posible. Cuando noten que la tristeza o el dolor se apoderan de su mente, miren a la naturaleza. Miren una flor, tengan flores en casa. No necesitan muchas, una sola flor. Pero pueden tomarse unos minutos para observarla, mirarla, ver la belleza de cada pedacito. Esto traerá equilibrio y alegría a sus corazones. La flor no es solo una flor, es un ser vivo que emana energía, tiene los elementales que la cuidan. Cuando se detienen y miran una flor, emana hacia ustedes el amor que le están dando. Ah, hermanos míos, si supieran cuánto tiempo desperdician teniendo tantas cosas, que pueden hacer para estar siempre elevados. Jueguen con sus animales, jueguen con sus hijos, sáquenlos de los dispositivos. Los dispositivos no fueron fabricados para niños, están inundando a sus hijos de malas energías. Intenten tener tiempo para sus hijos. ¿Qué serán cuando sean adultos, totalmente dependientes de los dispositivos? Y entonces querrán que cambien, y no habrá manera. Jueguen juegos con los niños. No solo es bueno para ellos, también es bueno para ustedes. ¿No quieren jugar? ¿Están cansados? Salgan a caminar. Lleven a su hijo, y salgan a caminar. Muéstrenle la naturaleza, muéstrenle los árboles, muéstrenle los pájaros, muestren las flores. Será un momento muy importante de interacción, aprendizaje y, sobre todo, elevación. Pueden hacer muchas cosas sencillas y elevarse, pero no encuentran el tiempo. Empiecen a encontrar el tiempo.
Él es el factor más importante en este momento. Les digo una cosa, muchas veces dicen que no tienen tiempo para nada, así que empiecen a repetir que tienen todo el tiempo del mundo. No decreten que no tienen tiempo, decreten lo contrario, que tienen todo el tiempo del mundo, que tienen tiempo para hacer todo lo que quieran, que tienen tiempo para divertirse, que tienen tiempo para alegrarse, que tienen tiempo para salir a caminar, que tienen tiempo para hablar. Cambien las palabras, y verán cómo la vida se volverá más lenta, la vida se volverá más pacífica, y tendrán tiempo para ustedes. Para leer un libro, para profundizar en esa historia, para vivir cada personaje. Denle tiempo a su cuerpo para relajarse después de la jornada laboral, y, cuando entren a su hogar, dejen afuera todas sus preocupaciones. Las preocupaciones pertenecen a su trabajo, no a su hogar. Tu casa es otro asunto, es otra idea. Tu hogar necesita ser alegría, compañerismo, juegos. Ah, pero son adultos, ¿no tienen niños cerca? ¿Nunca fueron niños? Compren juguetes para niños, y jueguen. No, no se volverán locos, simplemente están rompiendo con este prototipo que se ha creado, que a medida que envejecen, se vuelven duros, ya no pueden jugar. Está mal. Jueguen, salten la cuerda, cooperen, hagan cosas de niños. Reúnanse en casa, y jueguen. ¿Juegos tontos? Cuanto más tonto, mejor, porque se reirán más. No jueguen juegos serios. El objetivo es reír, divertirse, que les haga gracia. Imiten a otros, creen juegos. Hay miles de ellos. Traigan alegría a sus hogares. Recuerden siempre. Sus hogares son suyos, y si hacen de esta fortaleza un infierno, ¿qué atraerán? El infierno estará afuera de la puerta. La fortaleza necesita ser solo alegría, solo luz. Vuelvan a ser niños, y verán cuánto mejorarán sus vidas. Gracias, yo soy el maestro Hilarión. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Canalizaciones divinas. Queridos hermanos del planeta Tierra, yo soy Lady Kuan Yin. Una vez más, vengo con mis dragones blancos, trayendo paz, amor y equilibrio a cada uno de ustedes. Cierra los ojos ahora mismo, dejen que sus cuerpos absorban esta energía que estoy emanando en este momento. Siéntanla penetrando sus cuerpos. Es una energía de amor y luz, que les quitará todo el miedo, todos esos sentimientos que comienzan a vibrar, cuando no saben lo que les espera. Entiendan esto, hermanos míos. Allá atrás, en el principio, cuando todo comenzó, no sabían cómo sería el viaje, no sabían por lo que iban a pasar, pero confiaron, creyeron, y están aquí. Así que ahora, nada ha cambiado. Solo podemos decir que los momentos serán un poco más difíciles, pero seguirán siguiendo sus trayectorias, sus paseos. No hay nada que temer. Todo lo que le sucederá a cada uno de ustedes ya estaba escrito cuando comenzaron. No se está montando nada en este momento, ya todo estaba definido hace mucho tiempo, y puedo garantizarles a cada uno de ustedes que, por el contrario, el viaje que han recorrido hasta ahora les ha traído mucha evolución, y les ha dado fuerza para atravesar todo lo que sucederá por delante con más ligereza, con mucha más comprensión de la que hubieran tenido si no hubieran hecho nada. Entonces sí, serían tiempos muy difíciles, pero saben vibrar fuerte, ya han aprendido mucho. Entonces, todo dependerá de cómo afronten cada problema, de cómo vivan cada problema. Usen lo que han aprendido, utilicen las armas que han adquirido con el tiempo, y será solo otro periodo más, nada tan importante. Lo único que necesitan entender y prepararse, es el resto en relación con el mundo exterior. No sufran por nadie,
no vivan en el dolor de nadie. Este es un punto muy complejo que necesitarán aprender, efectivamente, no sufrir el sufrimiento de los demás, simplemente emanando luz, luz y luz, nada más. Entiendan todo lo que ya se ha dicho, entendiendo que muchos necesitan irse, es necesario. Así que vivan estos momentos, porque serán intensos, no necesariamente para ustedes, sino para aquellos que necesitan irse. Verán a muchos partir, personas que ni siquiera esperaban, pero que tomaron decisiones, y ellos también estarán en el medio. No interpreten que todos los que se van, es porque no eran de la luz. Se tomaron decisiones, y muchos no quieren transmitirlo al cuerpo físico, ya han tomado esa decisión, así que acéptenlo. Aprendan a aceptar las decisiones de los demás, y vivan cada momento con mucha luz, con mucho amor en sus corazones. No se dejen sufrir, no se dejen atrapar por un sufrimiento que no será suyo. Solo preocúpense por sus paseos. Eso es lo importante, y tengan por seguro que cada uno de nosotros está muy unido a ustedes. Si sienten que no pueden mantener su vibración alta, pidan ayuda. No intenten hacer todo solos, no intenten ser los más grandes de todos, porque tendrán momentos de mucha angustia, tendrán momentos de mucho dolor, y necesitarán nuestra ayuda. Entonces, pidan nuestra ayuda. No tengan miedo, y no duden en pensar que nos están molestando. Este es nuestro papel, ayudar a cada uno de ustedes. Así que, donde quiera que vayan, pidan nuestra ayuda, y estaremos inmediatamente enviándoles a cada uno de ustedes nuestra energía. Gracias, con amor, yo soy Lady Kuan Yin. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.